Después de prácticamente 15 años, se están preocupando por el caso Vallarta. Me refiero específicamente al que en su momento se le calificó como el líder de una banda de secuestradores, y vino todo este asunto de la francesa Florence Cassés, de la detención, del montaje que se presentó en televisión, del propio García Luna y una serie de cosas. Bueno, parece que ahora, después de tanto tramitología y después, insisto, de 15 años, parece que quieren ya que comparezca como testigo Loret de Mola. Y pues obviamente pues habrá que preguntarle cómo es que esto se armó, porque pues después de que he trabajado tantos años en televisión, pues les puedo asegurar que esto no lo decidió una sola persona. Hubo una decisión de algún alto mando, y más conociendo a Televisa, que pues prueba de ello es que si Loret lo hubiera hecho por su propia cuenta, pues Loret ya hubiera dejado de estar en Televisa al día siguiente, como sí pasó con el reportero Pablo Reina, que pues fue sacrificado aparentemente por todo este asunto. Obviamente detrás de un montaje de esta naturaleza, pues hay todo un equipo de producción, y debe de haber una autorización, y debe de haber una idea, y debe de haber un plan, y debe de haber un algo específico. Lo digo porque sí es acomodaticio citar a Loret de Mola y hasta cierto punto culparlo, pero en realidad para que se haya logrado ese montaje, esto debió haber sido planeado desde muy arriba, tanto en el gobierno como en este caso Televisa. Y específicamente hablo de quien era presidente, y el presidente era Vicente Fox, y el encargado de todo este operativo pues era nada menos que García Luna. Pero insisto, han pasado 15 años de todo este asunto, y parece ser que hasta ahorita se están acordando de todo este tema. Yo en alguna ocasión lo comenté y lo reitero. Estos dos personajes, Vallarta y Cassés, no son tan inocentes como muchos creen, pero tampoco son tan culpables como nos los han hecho saber. Esto lo dije cuando Florence Cassés estaba encarcelada, y señalaba que pues tenía que aclararse de qué demonios la están acusando. No la creo inocente, pero tampoco creo que haya hecho algunas de las cosas. El simple montaje como tal era más que suficiente para que salieran libres estos dos personajes. No se respetó ningún protocolo de derechos humanos ni nada por el estilo. Por eso me llama la atención que hayan pasado 15 años y apenas estemos justamente con esos temas. O les faltó un buen abogado, o simplemente aquí había una orden de muy arriba, como suele suceder, de que estos dos personajes tenían que mantenerse. Lo lamentable de todo esto vino después, cuando el propio Calderón no solamente ratificó a García Luna, sino que le dio un puesto mayor, ya como encargado de toda la seguridad del país. Y eso me da una idea de que esto va más allá arriba que una experiencia de un conductor de un programa de televisión. Loret de Mola, les guste o no les guste, seguramente no decidió por él solo presentar ese montaje, y seguramente, ya que está fuera de Televisa, pues habrá que ver qué tanto se atreve Loret de Mola a contar la verdadera historia. ¿La verdadera historia de qué? ¿De un montaje? Bueno, no deja de ser un elemento de producción.
o la verdadera historia de por qué se armó ese montaje. ¿Por qué particularmente y sobre todo involucrando a una persona de origen extranjero que era obvio que en su país de origen iban a repelar por todo este tipo de situaciones? A final de cuentas es una cadena de errores, pero la cadena de errores debe de tener una cabeza. A alguien se le ocurrió. Y ese alguien no necesariamente es García Luna, ni necesariamente es Loret. Ellos lo operaron, ellos lo presentaron, pero al que se le ocurrió ese montaje, habría que preguntarle por qué. ¿Cuál fue la verdadera razón de todo ese cuento y de involucrarse en un asunto que, dicho sea de paso, no quedó tampoco solucionado? Hay testimonios de gente que identificó a Florence Cassés y hay testimonios que ubican a este señor Vallarta, pues no como una víctima, sino como un verdadero maleante, y sobre todo del tema del secuestro, que era en aquella época, fines del sexenio de Fox, era quizás el tema más crudo dentro de lo que hemos vivido en los años de violencia. En ese sexenio particularmente no se hablaba tanto de lo que hoy se habla, pero sí del tema de secuestros. Bueno, para el entretenimiento, pues seguramente va a ser llamativo, si es que algún día lo vamos a ver, la escena de Loret de Mola presentándose a declarar como testigo, o como, no como testigo, sino como una parte que está solicitando la defensa para que actúe como testigo, refrendando que sí hubo un montaje. Y sí, nos va a entretener muchísimo todo este tema, no hay fecha, y nos va a entretener muchísimo, pero la realidad es otra, La realidad es que Loret de Mola no se manejaba solo, y mucho menos en Televisa. Tal vez ahora donde está, pues sí tenga el poder de decidir por él mismo, pero en Televisa una imagen de esta naturaleza no la decidió Loret de Mola. Tampoco la decidió el equipo, pues, de ejecutivos de alto nivel de Televisa. Esto vino de muy arriba. Para que me entiendan, la única posibilidad de que esto se hubiera podido lograr tal y como se logró debió haber sido por orden presidencial, por el presidente Vicente Fox. No sé para qué, posiblemente para demostrar que se estaba combatiendo el secuestro, posiblemente, como todo en este país, por un asunto electorero. Ya era prácticamente el fin del sexenio de Vicente Fox, o el último año de Vicente Fox, tal vez para glorificarlo a él, pero sí quiero que les quede claro que en este operativo Loret fue un instrumento, García Luna fue un instrumento, y lo demás, lo que quieran interpretar alrededor de eso, pues es simplemente un entretenimiento. Aquí hay algo más. No sé si Loret se atreva a decirlo, pero detrás de esta historia hay algo más que un montaje, algo más que una mentira, algo más que una circunstancia de esta naturaleza. Conozco y sé las entrañas de Televisa porque ahí estuve 20 y tantos años, y puedo asegurarles que en Televisa, y también esto hubiera pasado en cualquier canal de televisión, no solamente en Televisa, una circunstancia de ese tipo no pasa, pero ni por casualidad. Así que yo no creo en las casualidades.
Otro que convendría que le preguntaran es a Pablo Reina, porque al final de cuentas, este reportero que sigue vigente, pues se convirtió en el chivo expiatorio, para que me entiendan, de este famoso montaje.